Tendríamos que partir por el hecho de recordar que el ser humano es emocional por naturaleza. Las emociones son parte de nosotros. Y si por algo no están funcionando bien, evidentemente nos va a ir afectando en otras áreas. Una característica que tienen las emociones en el ser humano es que nosotros tenemos la capacidad de ligarlas con el razonamiento. A veces ese puente que une a las emociones con el razonamiento falla en situaciones de estrés, en situaciones de ansiedad, y entonces las emociones toman el control, se apoderan de muchas acciones y evidentemente eso se va reflejando en otras áreas. En este sentido, llevándolo a la educación, quien no está bien de sus emociones, quien no está controlando la situación, no va a rendir igual. No va a rendir igual en cualquier área de trabajo en la que se desempeñe y no va a rendir igual en las relaciones que va teniendo con los demás. Hay que recordar que en la cuestión de aprendizaje, hoy tenemos personas, autores que defienden muy bien que la motivación es la puerta de entrada al aprendizaje. A mí me gusta mucho cómo Francisco Mora hace este camino para llegar al aprendizaje. Dice que para que exista aprendizaje, antes tuvo que haber atención, para que exista atención, antes tuvo que haber curiosidad, y para que exista curiosidad, antes tuvo que haber emoción. Por lo tanto, la emoción es la puerta de entrada al aprendizaje. Hoy sabemos que un niño que no se encuentra bien emocionalmente, cualquiera que sea la circunstancia, no va a aprender igual. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del profesor, del padre de familia, una persona que no esté bien emocionalmente no va a rendir igual, no va a poder atender igual a las personas que lo necesitan, etc. Si lo vemos desde el punto de vista del niño, la consecuencia de no estar bien emocionalmente es no aprender. Entonces, hoy, muchos de los esfuerzos que tienen que hacer los docentes es voltear a ver el tema de la motivación, voltear a ver cómo está el niño en lo que se refiere a sus emociones para así poder generar estrategias que después le lleven al aprendizaje. Por ahí en un libro Ken Robinson explica que las investigaciones y la experiencia evidencian de forma reiterada que los factores determinantes para aumentar el rendimiento escolar en todos los frentes son la motivación y las expectativas que tenemos. Entonces, hoy me parece que hay que voltear a ver justamente a estos temas emocionales para evitar consecuencias negativas en el aprendizaje y que evidentemente nuestras expectativas sean positivas. Aquí es importante recordar esta idea de que nosotros somos modelo, es decir, nosotros educamos con lo que somos. Existe una idea en el lassallismo que me gusta mucho, que es, no se trata de cómo educar, sino de cómo ser para educar. Entonces, en estos momentos nosotros estamos siendo modelo de cómo se afrontan las dificultades o los tiempos como los que estamos viviendo. Si nosotros nos estamos dejando llevar por el enojo, por la frustración, por la ansiedad, por el miedo, es un mensaje que estamos mandando a los niños y a los jóvenes. Hoy para ellos somos modelo de afrontamiento de estas situaciones difíciles. Entonces, las emociones del adulto evidentemente impactan en el niño. Esto no quiere decir que las ocultemos o que busquemos la manera de que ellos no se enteren, porque evidentemente se van a dar cuenta que hay miedo. Pero cuando hay miedo, que sepan que existen alternativas para afrontarlo. Cuando hay enojo, que entiendan que existen diferentes alternativas para expresar ese enojo y no necesariamente que nos vayamos a la parte agresiva o a la parte evitativa. Ellos necesitan ver en nosotros. Esto es de manera muy sencilla, como en otros casos, quizás pudiéramos pensar en un profesor de literatura. Para ser un profesor de literatura que impacte a los jóvenes, evidentemente tiene que ser una persona que lea, porque un niño no cree en un profesor de literatura que no lee. Un niño no cree en un profesor de deportes que no hace deporte. Entonces, en ese mismo sentido, hoy un niño necesita creer en una persona adulta que está afrontando una dificultad y que, si bien puede ser difícil, la está afrontando con carácter y con un optimismo realista. ¿A qué nos referimos con un optimismo realista? No ese optimismo ingenuo que dice que todo va a estar bien sin un sustento, no. Hoy tenemos que saber que estamos en una situación que sí tiene riesgos, que sí es una situación que nos está poniendo en peligro de alguna manera,
pero que a pesar de eso, como adultos, demostramos que podemos tomar las medidas necesarias para afrontar esos riesgos y para cuidarnos dentro de un ambiente como el que ahora vivimos. Entonces, por supuesto que hay un impacto emocional en la manera en la que nosotros nos manejamos hacia los niños y hacia los jóvenes. Cuando tocamos estos temas de las emociones, existe el riesgo de pensar que si yo estoy mal emocionalmente, entonces alguien tiene que venir a solucionarme el problema. Si estamos hablando de que las emociones son parte de la naturaleza humana, también son responsabilidad de cada individuo. Es decir, hoy estamos llamados a hacer un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de autocrítica y determinar si es que estamos teniendo un problema emocional. ¿Cómo podríamos determinar si estamos teniendo un problema emocional? En la medida en la que por esas emociones yo ya no puedo realizar actividades necesarias o actividades que yo podría hacer en cualquier otro momento. Es decir, si en algún momento cuando nos permitan salir a la calle porque ya haya un semáforo que así nos lo indique, entonces si el miedo no me deja salir de mi casa, entonces ya me está hablando de una conducta disfuncional, ya me está hablando de un problema emocional. Ahora, en esos momentos quizás habrá un tema de buscar alguna ayuda profesional, alguna situación que nos permita lidiar con ese problema. Sin embargo, en esta situación donde apenas estoy enfrentando problemas, tengo que saber que es responsabilidad mía. Yo tengo que ser responsable de mis emociones y yo tengo que ser responsable de buscar y encontrar estrategia para solucionarlas. Entonces, el primer paso es ser consciente del problema. Yo no voy a trabajar con un problema del que no soy consciente. Entonces, la invitación es, con respecto a los problemas emocionales, primero hacer un trabajo de autoconocimiento y autocrítica para revisar si necesito poner atención en algo en particular. Y después ir buscando estrategias. A veces el problema no es tan fuerte como la creencia que tenemos del problema, y eso nos pasa mucho en la parte emocional. Nos aferramos a la idea de que no podemos solucionarlo, o ya traemos un discurso muy negativo. Cuando alguien llega y me pregunta, ¿cómo estás?, arrancamos por lo negativo y entonces estoy muy mal, me siento muy nervioso, me siento muy triste, o simplemente con las actitudes del día a día lo voy demostrando así. Eso me parece que sí es algo con lo que podemos nosotros asumir la responsabilidad e ir cambiando nuestro discurso, sobre todo para que sea un discurso mucho más positivo el que escuchen los niños y los jóvenes. Dice un autor que se llama Efraín Bartolomé, dice que si hay algo que ya es desagradable, no lo hagamos terrible. Lo que ya es indeseable, no lo volvamos horrendo. Lo que sea molesto, no lo convirtamos en algo catastrófico. No magnifiquemos y afrontemos las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, aquí hay una invitación para que en caso de que los temas emocionales se estén presentando como una situación que incomoda, que molesta, que cambia la dinámica familiar, vayamos buscando otro foco desde donde ver el problema. A veces moverme un poco y verlo desde otra perspectiva, a veces acordarme del niño, del joven que necesita más mi apoyo y entonces me tengo que mover hacia allá, me parece que es ideal. En este sentido, si nosotros no hacemos eso, obviamente no vamos a rendir igual como docentes ahora frente a los grupos o como padres de familia en el orden o en el control que tenemos que llevar de las dinámicas familiares. Así que si hay un problema, pues hacernos responsables del mismo, y ya en un caso muy particular, pues tenemos siempre la alternativa de la búsqueda de ayuda profesional.